Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad analizaremos las condiciones o supuestos para que se pueda aplicar la prueba de chi cuadrado. Recordemos que la prueba chi cuadrado es una prueba que permite estimar la asociación entre dos variables. Así que vamos a considerar el primer supuesto. Las variables deben ser categóricas, es decir, cualitativas. Cuando decimos cualitativas, estamos hablando de variables ordinales o en todo caso nominales. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro con la variable estado civil, con sus respectivas categorías soltero, casado, divorciado. Tenemos la variable nivel educativo, que puede ser como categoría básico, técnico, superior. Esta variable estado civil es una variable nominal, pero la variable nivel educativo es una variable ordinal. Bueno, ¿se puede hacer esta combinación? Sí, sí se puede, pero más adelante se utilizarán pruebas posteriores que van a ser muy diferentes al caso cuando utilizamos variables únicamente nominales. Bueno, primera condición para aplicar la prueba chi cuadrado es que las variables sean categóricas. Segunda condición, la muestra debe tener más de 20 elementos. Sin embargo, verán ustedes en algunos textos que les indican que la muestra debe tener por lo menos 20 elementos, es decir, puede ser 20 o más. Si es menos, ya no se cumple el supuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos en este cuadro que el total de elementos es 110, es decir, se cumple la condición o el supuesto. Pero en el segundo cuadro, el total de elementos es 18, aquí no se cumple la condición. Ok, hasta ahora estos dos supuestos son fáciles de verificar. Variables cualitativas y que el tamaño de muestra sea de por lo menos 20. Tercera condición o supuesto. Las frecuencias esperadas para cada casilla deben ser como mínimo 1. No pueden ser menores a 1. Las frecuencias esperadas para cada casilla. Ahora, el programa SPSS les brinda estas frecuencias esperadas. Bueno, les llama recuento esperado. Aquí tienen ustedes lo que les brinda el SPSS. Voy a resaltar las frecuencias esperadas. Estas frecuencias, si ustedes lo quieren hacer manualmente, ¿cómo se obtienen? De la siguiente forma. Puedo multiplicar la suma de las frecuencias de la columna y la fila. Voy a recurrir a los subtotales. Entonces, ¿cómo hay este 43.9? Debo multiplicar el subtotal de la columna 71 y lo voy a multiplicar con el subtotal de la fila 68. 71 por 68 entre 110 y eso resulta 43,9. Igualmente, 24,1, ¿cómo se obtiene? Vamos a multiplicar el subtotal de esta columna, que es 39, lo multiplico por el subtotal de la fila 68, 39 por 68, y el resultado entre 110. Eso resulta 24,1. Bueno, ahí se está verificando que todas las frecuencias esperadas, todas ellas, son mayores que 1, así que se cumple el supuesto. No hay ninguna frecuencia esperada que sea menor que 1. Por lo tanto, se cumple este supuesto. Vamos al siguiente caso, siguiente condición. Menos del 20% de casillas tienen frecuencias esperadas menores a 5. En el caso anterior, indicaban que todas las frecuencias esperadas tenían que ser, no pueden ser menores que 1. En este caso me están diciendo que sí pueden haber frecuencias esperadas menores a 5, pero esta cantidad en porcentaje no debe llegar al 20%. No debe haber 20% o más de casillas que tengan frecuencias esperadas menores a 5. Pero no se preocupen, no hay necesidad de estar observando nuevamente la tabla, porque cuando hacen la prueba de chi cuadrado, automáticamente el programa les da esa información. Por ejemplo aquí, vean la parte resaltada. Indica que 0 casillas, o sea 0% de las casillas han esperado un recuento menor que 5.
Esta tabla está enlazada con la anterior. Recuerden que en la tabla anterior todas las frecuencias esperadas eran mayores que 1, pero algo más, todas ellas también son mayores que 5. Así que no hay una frecuencia esperada que sea menor que 5. Por eso el programa me indica que son 0 casillas con frecuencias esperadas menores que 5. Muy bien, entonces la información se los da el programa. Hasta ahora tenemos todas las condiciones o todos los requisitos para poder utilizar la prueba chi cuadrado y tener las conclusiones adecuadas. Si no se cumplen las condiciones o alguna de las condiciones, obtendremos resultados que no van a ser los correctos. Podemos dar interpretaciones que no sean adecuadas. Inclusive podemos llegar a cometer demasiados errores. Ahora, estos supuestos son para poder utilizar la prueba chi cuadrado, pero con la significancia asintótica. Son métodos de significancia asintótica. Por eso nos vamos directamente a esta significación o significancia 0,000. Recuerdan que indicábamos que para rechazar la hipótesis nula teníamos que ver que la significancia tenía que ser menor que 0.05. En este caso se cumple este caso, ¿no? Es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Como en nuestro ejemplo se cumplen todas las condiciones, utilizo con toda tranquilidad el chi cuadrado de Pearson. Cuando no se cumplen los supuestos, existen otros métodos para determinar la significancia. Son métodos llamados exactos. En este caso estamos por ahora en significancia asintótica. Ahora, ¿qué sucede cuando no se cumplen? Como les dije hace un momento, no se cumplen los supuestos. Primero, no se cumplen los supuestos anteriores, pero el tamaño de muestra es mayor que 30. Ya no se cumplen los supuestos, bueno, al menos se cumple que son variables categóricas. Y además que el tamaño de muestra es mayor que 30. En ese caso puedo utilizar la prueba de Monte Carlo. ¿Qué sucede si no se cumple tampoco que n es mayor que 30? O sea, es una muestra muy pequeña, menor que 20. Si no se cumplen los supuestos, bueno, al menos se cumple que las variables son categóricas, pero los demás supuestos no se cumplen. En ese caso puedo utilizar la prueba exacta de Fisher. Entonces tenemos elementos para poder usarlos como alternativa a la prueba exacta, perdón, a la prueba de chi cuadrado. Aquí he colocado una prueba de chi cuadrado completa, el cuadro completo. Vean ustedes, chi cuadrado de Pearson. Aquí está su significancia asintótica, pero cuando no se cumplen los supuestos, puedo utilizar cualquiera de las pruebas que están en la parte inferior. Esta corrección de continuidad también es una prueba y es de tipo asintótica. También existe la razón de verosimilitud, que también es asintótica, y también puede tomarse como una prueba exacta. La prueba exacta de Fisher, acá está, un método de significancia exacta. Prueba exacta de Fisher, ¿no? Cuando no se cumplen ciertos supuestos, puedo recurrir a las otras pruebas. El método de Monte Carlo también está indicado en la parte inferior. Acá dice, para la tabulación cruzada 2×2 se proporcionan resultados exactos. ¿Qué quiere decir? Que no han utilizado Monte Carlo. El SPSS ha creído conveniente utilizar la prueba exacta de Fisher. No se requiere utilizar Monte Carlo, porque la tabla es 2×2. Bien, entonces también se puede utilizar un poco de bibliografía adicional. Todo lo que se ha visto antes está en los diferentes libros de estadística. Sin embargo, acá hay un clásico de la estadística que es el autor Siegel, y también en colaboración con Castellán, hablan de estadística no paramétrica y consideran lo siguiente. Solamente he colocado el caso para tablas de contingencia 2×2. ¿Qué es lo que dice, no? Cuando n, el tamaño de muestra es menor o igual que 20, o sea, muestras pequeñas, automáticamente utilizamos la prueba exacta de Fisher. ¿Qué sucede cuando el tamaño de muestra es mayor que 20, pero menor que 40? Se puede utilizar la prueba de chi cuadrado, siempre y cuando las frecuencias esperadas sean de 5 o más.
no puede haber menores que 5. Si aparece una frecuencia pequeña, o sea que sea menor que 5, tienen que utilizar la prueba exacta de Fisher. Se dan cuenta que la prueba exacta de Fisher es un poco más poderosa, les puede servir. Aún así no se cumplen los supuestos. Bueno, y cuando n es mayor que 40, en este caso n mayor que 40, se puede utilizar chi cuadrada corregida para la continuidad. Esto está en la tabla anterior. Aquí está, ¿ven? Corrección de continuidad. También se puede utilizar eso. Bueno, otras opciones cuando no se cumplen los supuestos, cuando hay valores esperados muy pequeños, ¿qué es lo que se estila hacer en algunos casos? En algunos casos lo que se hace es unir categorías. Por ejemplo aquí, ¿qué sucede si no se cumplen algunos de los supuestos? Se pueden unir, por ejemplo, las categorías básico y técnico. Se pueden unir para que se pueda aumentar el valor de la frecuencia esperada en las casillas que no cumplen la condición. Bien, entonces sería todo por esta clase. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, duda, cualquier aporte que puedan hacer, no se olviden que están en los comentarios. Tampoco olviden de suscribirse, por favor, dedito arriba también. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídense.